Hola, soy Flor Marín y voy a hablar sobre el principio de precaución en materia ambiental. Para empezar, es relevante reseñar el libro Primavera Silenciosa, que fue escrito por Rachel Carson en 1962, en donde se narra un desolador panorama en el cual al llegar la primavera no se escucha el canto de las aves, ni el zumbido de los insectos, ni el croar de las ranas. Todo debido al uso indiscriminado de lo que conocemos como plaguicidas y que Carson denominó biocidas, pues tienen la capacidad potencial de acabar con todas las formas de vida del planeta debido al uso indiscriminado. De igual forma, es significativa la obra del filósofo alemán Hans Jonas, escrita en 1979, titulada El principio de responsabilidad, en donde expresó la necesidad de transitar de la ética basada en la confianza ciega en el conocimiento científico-técnico hacia una ética más reflexiva en donde seamos conscientes de las limitaciones del conocimiento para gestionar los denominados riesgos inciertos, evitando así los posibles daños irreversibles. Es en esta teoría donde se fundamenta el principio de precaución. Este principio tiene tres elementos esenciales, que son el riesgo fundado de daño grave e irreversible, la incertidumbre científica acerca de la no generación de daños y la aplicación de medidas precautorias o cautelares. Al respecto, es importante que consideremos que, a diferencia de la fórmula clásica del derecho que nos indica que debe existir un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, frente al principio de precaución los hechos aún no han acontecido, pero la consecuencia jurídica es precisamente evitar que sucedan en tanto se requiere evidencia científica suficiente para demostrar que al realizarlos no se generará un daño irreversible. En cuanto a las normas ambientales, hemos tenido una amplia evolución que data desde la primera conferencia de Estocolmo en 1972, de donde derivó nuestro Código de Recursos Naturales, y en la actualidad contamos con más de 34 instrumentos internacionales ratificados por Colombia, en donde hay una referencia explícita, pero no con un concepto unificado, del principio de precaución, siendo el más reciente el Convenio de Róterdam ratificado en 2018, el cual trata del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, con lo cual se ha honrado la memoria de Rachel Carson y su lucha por una mayor regulación en esta materia. Para el caso colombiano, el principio de precaución, que es el número 15, así como todos los que contiene la Declaración de Río 1992, se incorporaron mediante la Ley 99 del 93 en el artículo primero. De igual forma, en el artículo sexto, que se refiere a la formulación de políticas ambientales, la ley fue expresa en advertir que ante la posibilidad de peligro o daño irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se tendrá como una razón para no aplicar medidas eficaces que eviten la degradación del medio ambiente. Esta afirmación fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-293 de 2002. De igual forma, la Ley 1333 de 2009, que contiene el procedimiento sancionatorio ambiental, incluyó en el artículo tercero los principios rectores, haciendo remisión normativa a todos los enunciados por la Ley 99 de 1993. En el mismo sentido, la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluye en el numeral 8 del artículo tercero de forma explícita el principio de precaución. Por su parte, la sentencia T-154 de la Corte Constitucional indicó que el principio de precaución se encuentra constitucionalizado, pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas referidas en el artículo 266 superior y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta. Recordemos además que nuestra Constitución de 1991 se le conoce como la Constitución Ecológica, al contar con cerca de 50 artículos relacionados con el medio ambiente. Este principio es relevante para el derecho administrativo, pues debe vertebrar las decisiones que adoptan en materia ambiental las autoridades pertenecientes a las distintas ramas del poder público como una garantía para la conservación de niveles adecuados de protección de estos bienes jurídicos colectivos, mediante la adopción de decisiones preventivas en casos de riesgos no establecidos con total certeza científica. En el caso, por ejemplo, de la emisión de conceptos ambientales para la expedición de las diferentes licencias ambientales, así como en el marco de los procesos sancionatorios ambientales. En cuanto al Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado frente al principio de precaución mediante el auto 2016-00140 del 2018, aclarando su estrecha relación y diferencias con el de prevención, pues el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave, a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra,
mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño ambiental que puede producirse. Asimismo, mediante la sentencia 2011-00611 del 2016, la sección tercera del Consejo de Estado hace referencia al principio de precaución frente a los probables daños irreversibles que se podían generar en las expediciones de títulos mineros y licencias ambientales para la actividad aurífera en las cuencas hidrográficas de los ríos Conveima y Cocora, que hacen parte de la jurisdicción de Cortolima, y aunque en ese caso existe evidencia científica sobre los posibles daños que pueden generar en el recurso hídrico dicha actividad y que podríamos decir que el principio de prevención pudiera ser suficiente, para el caso concreto, al existir agotamiento del recurso hídrico, las posibles afectaciones irían directamente en menoscabo del acceso al agua y por lo tanto a la salud y la vida de todos los habitantes de Ibagué. Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 035-2016, hizo una amplia aplicación del principio de precaución al impedir taxativamente la expedición de títulos mineros en los páramos colombianos. El contexto de esta sentencia es la demanda de los dos planes de desarrollo del expresidente Santos que pretendían permitir proyectos de explotación minera y de hidrocarburos en los páramos colombianos, de donde, recordemos, proviene el 70% del agua de alta calidad para el consumo humano del país. Finalmente, y aun cuando se observa un amplio desarrollo normativo internacional y nacional y un respaldo creciente a nivel jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado frente al principio de precaución, su naturaleza misma, que se desprende de la incertidumbre científica como motivo al mismo tiempo de admisión y negación, puede hacer que nosotros mismos en el futuro, como funcionarios encargados de su aplicación a nivel administrativo, dudemos en los casos concretos, frente a lo cual considero que debemos tener la plena certeza que el bien jurídico que se tutela con nuestra actuación es superior a cualquier interés particular y que en cualquier caso será mejor evitar que prevenir y que curar. Muchas gracias.